verdadera vocación, la de la psicología? ¿Así podrías definirlo como un llamado? Yo llego a la psicología, al psicoanálisis en realidad, por una pasión previa por la literatura. En realidad yo soy nieto de un editor, hijo de un poeta. Los libros eran en mi casa, casi te diría yo, el ambiente natural. Y claro, cuando me encontré con el psicoanálisis, de una manera bastante particular, descubrí que como Freud no contaba con un corpus teórico previo para hacer ese edificio conceptual fantástico que es el psicoanálisis, entonces se echó a mano a lo que había, y lo que había era Goethe, era Shakespeare, era la mitología griega. Entonces leer el psicoanálisis es meterse en la literatura, que ese era, digamos, el campo al cual yo estaba acostumbrado y el que a mí me apasionaba. Claro, entre este mundo, casi diría yo, hecho con retazos de mitología griega, de la tragedia clásica, y la clínica, había un abismo. Es decir, cuando me recibo y me encuentro con los pacientes, con los casos. Mira, yo empecé a trabajar un poco antes de recibirme en el Hospital Tovar García, que es el Hospital Infanto Juvenil, y en el Hospital Alvear. Y de verdad te digo que aquel mundo que tenía que ver con la literatura se evaporó inmediatamente. Te encontrás con casos durísimos en el Tovar García, bueno, esos chicos que realmente se sabía muy poco de esas patologías tan extremas, y estabas como enfrentado a una suerte de impotencia permanente, de no saber muy bien qué se hacía con eso. Además, el psicoanálisis, también hay que decirlo, no se ocupó demasiado de despejar esas incógnitas. De modo que rápidamente decidí volver a lo que yo consideraba que era lo mío, que era la literatura. Un buen día, esto yo te lo puedo casi, te diría, precisar. Yo decidí dejar de trabajar en el Hospital Alvear cuando me descubrí a mí mismo abrazado a los pies de un paciente a quien acababa de hacerle un tacle, porque había salido corriendo y bueno, en otra época eran los chalecos de fuerza, ahora son los chalecos químicos. En otra época era el electroshock, ahí estaba la máquina de electroshock igual, ¿no? En esta época, bueno, es el shock químico. Pero cuando descubrí, digamos, que estaba literalmente, digamos, tacleando pacientes, ahí abrazado a los pies de un paciente, dije, no, yo no estudié para esto, de ninguna manera. Ya cuando empezás a notar que es un trabajo muy parecido al de guardia cárcel, decís, no, por lo menos yo dije que no. De modo que, como te decía, volví a lo mío, que era la literatura, y me propuse un periodo para escribir una novela que fuera interesante para un editor. Yo ya tenía escrita una novela que todavía está inédita, que es una novela policial, en la cual yo me propuse demostrarme a mí mismo que yo podía ser escritor. Pero no está escrita para ningún lector, sencillamente está escrita para ponerme a prueba y considero que no tiene interés tampoco para ser publicada. Pero entonces sí me propuse escribir una novela que tuviese algún interés para un editor en principio. Y dije, bueno, me voy a tomar un año para terminar de desarrollar una idea que tenía, y durante un año me dediqué a escribir. Escribí El anatomista, y efectivamente yo consideré que esa novela alguna chance podía llegar a tener. Y claro, con toda mi inocencia, yo no sabía cómo se publicaba un libro. Fui con mi manuscrito ahí recorriendo editoriales, empecé por orden alfabético, con la letra A, me acuerdo que me fui a una editorial que queda ahí por Pompeya, y claro, cuando llego ahí a la recepción, le digo a la recepcionista, bueno, acabo de escribir una novela, considero que puede llegar a tener algún interés. Y yo pensé que estaba resfriada porque se tapaba la cara con la mano, y descubrí que se estaba riendo. Entonces me miró casi con piedad, como diciendo... Qué iluso. No hay forma. Pero en ese momento
justo salía el editor general, que yo lo conocía porque además era escritor, no voy a decir quién era. Entonces me interpuse en su... Claro, yo acostumbrado a taclear pacientes, casi lo tacleo, digamos, al tipo, dije, no se me va a escapar. Y entonces me interpuse en el camino y le expliqué que había terminado de escribir una novela. Y a medida que yo le iba hablando, el tipo se iba alejando, iba retrocediendo como si estuviera, digamos, frente a un demente. Y el tipo ahí pronuncia unas palabras cuyo sentido me resultó muy enigmático en ese momento y todavía no terminé de entenderlo. Una frase misteriosa, me dice, no publicamos autores inéditos. Digo, qué curioso, porque que yo sepa no hay ningún autor que haya nacido editado, ¿no? No me lo imagino a Cervantes naciendo con el Quijote debajo del brazo, o a Borges con el Aleph. Algo de esto le dije, entonces el tipo, fastidiado, tomó el manuscrito, atravesó en diagonal el hall y lo depositó en un cesto de papeles. Adelante tuyo. Sí, y ahí quedó. Ahí quedó. Yo, por supuesto, no lo saqué de ahí. Y ahí quedó. Bueno, viendo que esto era muy arduo, muy difícil. Cruel, diría yo. Esto último, cruel. Es un acto de crueldad, absoluto, absoluto. Innecesario. Completamente innecesario, pero hay en la literatura más que una crueldad, yo diría un cinismo innecesario, completamente innecesario. Y hay ciertos escritores, ciertos editores que miran realmente el mundo como si estuvieran por encima. Como detentando un poder. Como detentando un saber. Como detentando un saber. Como si ellos supieran algo que el resto de los mortales no saben. Es un mundo bastante desagradable, el mundo. Contrariamente a lo que la gente supone, que el mundo de los escritores es un mundo, qué sé yo, no sé, como el ágora griega, es un mundo de gente miserable, es un mundo de gente resentida, profundamente resentida. Yo entiendo que este es un país difícil para los escritores, porque es un mercado muy pequeño, muy chiquito, entonces es muy difícil vivir de la literatura, ¿no? Y quienes hemos tenido la enorme fortuna de poder vivir de la literatura, somos inmediatamente crucificados. Es decir, si vos sos un escritor de culto que te leen 4, está bien, estás perdonado. Ahora, si vos pasás esa frontera de lo tolerable, inmediatamente te crucifican. Y hay gente, insisto en este punto, muy patética en un punto. Mirá, vamos a decirlo con todas las letras. Yo creo que estos últimos 12 años pusieron blanco sobre negro en muchos aspectos y en muchas cosas. Todos aquellos, en el campo de la cultura puntualmente, pero también esto se extiende por afuera, que yo sospechaba que eran miserables, que eran estúpidos, que tenían un fondo de ingenuidad y malicia. En estos últimos 12 años yo pude confirmar mi sospecha. Es decir, el kirchnerismo supo atraer a los miserables, a los resentidos y a los imbéciles. Entonces, ahí están. A todos aquellos que yo sospechaba que podían llegar a serlo, efectivamente, ahí están. Todos aquellos resentidos que condenaban a los escritores, que podían llegar a tener algún predicamento o lectores, ahí los tenés en carta abierta, ahí los tenés en ese mundillo. De gente finalmente muy mediocre y muy oscura. ¿Tuviste discusiones así frontales con algunos de ellos? Es decir, más allá de esto que estás diciendo que es muy fuerte, porque claramente, como dijiste hace un ratito, vamos a decirlo con todas las letras, tus adjetivos son duros, hablas de un colectivo, pero ¿tuviste algún mano a mano que
que te confirmara esto, o también tuvo que ver con tu posición política, no solo con tu éxito como escritor? Mirá, mi posición política. Yo soy una persona que proviene de la izquierda, provengo de una familia comunista, perteneciente al Partido Comunista. Mi relación con la literatura temprana, porque habíamos hablado de mi relación con el psicoanálisis, pero te cuento un poco cómo llego yo a la literatura, que está muy emparentado con lo político. Mi abuelo, yo te decía que era editor, él se llamaba Merlín, Samuel Merlín, y durante muchos años me tuvo engañado, me decía que era descendiente del mago. Intenté en varias oportunidades cuando era chico hacer funcionar esa magia, pero bueno, empezó a funcionar, pero mucho tiempo después. Y lo cierto es que mi abuelo llegó a la Argentina siendo muy chiquito, llegó como todos los inmigrantes, pobre, muy pobre con lo puesto, llegó sin hablar el idioma. ¿De dónde venía? De Rusia, sí, de un pueblito, en realidad en ese momento pertenecía a Rusia, hoy es independiente, era de Ucrania, y de Kiev, puntualmente. Sí. Y el tipo, siendo muy chiquito, como te digo, empezó a trabajar sin hablar el español, vendiendo diarios. Entonces él tuvo que aprender el español para empezar a vocear los titulares de los diarios. Y así fue como aprendió más rápido que sus amiguitos que venían con él en el barco a hablar español, castellano. Y de vender diarios pasó a vender libros, puerta a puerta. Una práctica común en una época. Sí, enciclopedias. Totalmente. Exactamente. Vendía libros puerta a puerta durante su adolescencia. Y de vender libros pasó a editarlos. Entonces ahí era un joven editor, la editorial Merlín, unos títulos excelentes, publicaba muy buenos libros. Lo cierto es que él llegó a su vejez con una biblioteca fantástica, era la biblioteca de un editor, después él fue gerente de Udeva. O sea que yo me crié a la luz de esa biblioteca. Yo puedo fechar con precisión el día que decidí ser escritor, y fue el 24 de marzo del 76. Esa madrugada fatídica del golpe se vivió en mi casa como una tragedia. Y entonces, esa misma madrugada, mi abuelo descubrió que esa biblioteca era realmente un peligro para él y sobre todo para su familia. Como te decía, él era él pertenecía al Partido Comunista y ahí estaba el Capital, y estaba toda la bibliografía del PC, Aníbal Ponce, todos aquellos intelectuales argentinos y de todo el mundo, digamos, que abonaban el Partido Comunista. Entonces, esa misma noche, a la madrugada, cuando ya no había nadie, él vivía en Ayacucho, entre Corrientes y Sarmiento, empezó a bajar los libros de los anaqueles y empezó a armar fardos con los libros. Todos lo mirábamos en silencio, sin saber muy bien qué estaba haciendo, además. Yo tenía 13 años. Vivíamos en un primer piso, el departamento tenía un balconcito muy chiquito que daba a la calle, y cuando ya no pasaba nadie, empezó a cruzar todos esos libros a un terreno baldío, que todavía hoy, digamos, es muy parecido porque es una playa de estacionamiento, sigue siendo casi un terreno baldío, muy grande. Y yo pude verlo ahí en un rincón, en un ángulo, como encendía una fogatita muy chiquita y empezaba a prender fuego los libros. Y fue como verlo inmolarse, porque esa biblioteca era su vida, Y yo tengo ese recuerdo de las lágrimas cayendo sobre las brasas, ese vapor de las lágrimas. Y lo cierto es que él sobrevivió poco tiempo a la quema de su biblioteca, porque, insisto, era su vida. Y yo estaba en el balcón presenciando esa escena,
Y yo me prometí en ese momento hacer algo en relación con esa biblioteca. No sabía qué, era chico, insisto, yo tenía 13 años. Pero todavía hoy me pasa que cuando termino de escribir un libro, de ponerle punto final, siento que estoy devolviéndole un ejemplar a esa biblioteca perdida. Recuerdo que el tipo se sentaba frente a esa biblioteca a mirar esos estantes vacíos, y se sentaba ahí, y yo me acuerdo que me sentaba al lado de él. A acompañarlo. Era como un velatorio. Y fue un largo velatorio. Yo lamenté mucho la pérdida de esos libros, y mucho más la pérdida de mi abuela. Supongo que junto con el dolor venía el miedo, porque si un señor que quería tanto sus libros procedía a quemarlos, era porque, como dijimos hace un minuto, olía el peligro, no se equivocaba, y los protegía a todos ustedes. Sí, y teníamos miedo. Mirá, teníamos miedo. Yo me llamo Carlos Federico. O sea, era un nombre que era un estigma. Carlos por Marx y Federico por Engels. Entonces mi vieja me decía siempre, si te preguntan por qué te llamas así, vos decís que tenías un tío que se llamaba Carlos. O por Gardel. Exactamente. Y tenía que inventar algo, digamos, que ocultara el origen de... García Lorca no convenía tampoco. García Lorca no convenía, pero bueno, siempre es mejor eso que Engels, ¿no? Claro, la casa infiel se soportaba. Llegado el caso también valía. Y además, bueno, muchos amigos de la familia que empezaban a irse, que empezaban a exiliarse, mucha gente que desapareció, por supuesto. Entonces, yo provengo desde ese lugar de la política. Es más, te digo, no es algo a lo que yo le esté agradecido. Yo cuando ahora que se habla de estos usos y costumbres en las escuelas, ¿no? de este adoctrinamiento que uno puede ver en muchos lugares, yo he sido un chico adoctrinado, completamente adoctrinado. Mirá, yo fui a un jardín de infantes de la órbita del Partido Comunista, fui a una colonia de vacaciones perteneciente a la órbita del Partido Comunista. Cuando te digo esto, te digo que ahí donde mis compañeros de la escuela cantaban en sus colonias canciones, las típicas canciones infantiles, nosotros cantábamos la Internacional. Yo hoy lo recuerdo y veo a ese pibe de 8 años cantando la Internacional, y es una deformidad. O recuerdo, no sé, cuando hicimos una interpretación teatral para los padres, fue el derrocamiento de Salvador Allende. Una deformidad, realmente una deformidad. Así que yo te puedo decir en primera persona lo que es el adoctrinamiento. Y la verdad es que lleva mucho tiempo poder ver con objetividad lo que significa el adoctrinamiento. Entonces, otra vez, uno lo que valora con el tiempo es, y sobre todo viniendo de la literatura, es esta posibilidad maravillosa de ser un libre pensador. Yo cuando escucho a estos tipos como Mariotto o tantos otros de Carta Abierta, que dicen nosotros no somos libre pensadores. ¿Pero qué sos si no sos libre pensador? Si vos sos un escritor, si vos te considerás un intelectual, si vos te considerás alguien cuyo oficio es pensar, ¿cómo te vas a cercenar la posibilidad de pensar con libertad? Y yo creo que esto es lo que muchos de estos escritores resentidos de los que te hablo no toleran. Mira, la mayor parte de estos escritores que ahora son fanáticos eran completamente apolíticos, completamente apolíticos. Y cuanto más fanáticos son hoy,
más apolíticos eran. De modo que, insisto, a mí estos 12 años me sirvieron para saber quién es quién, para saber dónde hay miserables, dónde hay corruptos, dónde hay resentidos y dónde hay imbéciles. ¿Qué hubiera pasado si no hubieras tenido éxito? ¿Tenías algún riesgo de quedar en las filas del resentimiento? No digo de ser parte de Carta Abierta, digo de ser el que no pudo cumplir con ese sueño de llenar la biblioteca. ¿Qué crees que hubiera pasado? ¿Y ese año que solo te dedicaste a escribir, de qué vivías? Mirá, ese año que me dediqué a escribir dejé por completo la clínica y yo tenía un trabajo maravilloso. Yo grababa el número de las patentes de los autos en los cristales. Y era genial porque eso a mí me permitía trabajar pocas horas. Trabajaba en el estacionamiento subterráneo de La Recoleta. Bastante impresionante también porque del otro lado de la pared de hormigón estaban los muertos. Y yo nunca podía desembarazarme de esa idea. Y yo creo que como el anatomista lo escribía ahí en ese sótano, creo que fue una fuente de inspiración ese paredón que me hacía saber que del otro lado estaban los muertos. Casi como rasguña las piedras. Total. Era la época, ¿no? Además, sí, bueno, crecimos escuchando esa canción de Sui Generis. Totalmente. Que además había había un mito urbano sobre que había pasado en serio, que alguien había sido enterrado vivo y en realidad se refería, bueno, había más metáforas que otra cosa. Totalmente. Sí, es cierto. Y entonces yo creo que ese año que yo deserté, digamos, de la clínica psicoanalítica y me dediqué a escribir, que fue para mí, insisto, una gran apuesta, me sirvió para muchas cosas. Me sirvió para saber que yo eventualmente me puedo ganar la vida. Siempre me gané la vida, digamos, haciendo lo que a mí me permitía hacer, lo que a mí más me gusta, que es escribir. Yo nunca hubiera podido tener un trabajo, qué sé yo, no sé, en una oficina, en un lugar público, porque soy muy torpe y soy muy malo para hacer otras cosas que no sean las cosas que a mí me gusta realmente hacer. Entonces volví muy contento, digamos, a ese trabajo que me había ayudado a financiar mis estudios, que era grabar las cristales. Y entonces es muy curioso porque me financié también ese año, digamos, de escribir El Anatomista, escribiendo en los cristales de los autos. Y si tuviera que volver a hacerlo, lo haría. No. Quiero decir, no soy una persona ni ni el resentimiento, ni... Hay pasiones humanas, digamos, que a mí me sublevan. Una de ellas es el resentimiento y otra es el rencor. Pero lo decís bien, porque pasión viene de padecer y el rencor, creo que el que lo lleva adentro es, aunque haya un destinatario de esa bronca, en realidad el que se envenena es el rencoroso. Totalmente. Y de verdad que el rencor es un sentimiento que no tuve, y si en algún momento apareció un conato de rencor o resentimiento, intento siempre combatirlo porque sé que eso es muy nocivo, es muy nocivo. De modo que no hubiera sido una persona resentida porque de verdad que a mí me gusta mucho hacer lo que yo hago. Yo era muy feliz escribiendo esos libros que no sabía si en algún momento iba a publicar o no, y realmente me da mucha felicidad escribirlos. Y a mí me da mucha felicidad escribirlos. Yo sigo haciendo el ejercicio a la hora de escribir, de pensar que eso en lo cual estoy trabajando nunca va a ser publicado. Pero que además es cierto, digo, uno nunca sabe cómo va a recibir un editor un libro. Bueno, porque nos quedamos, ahora vamos a retomar, en una editorial que empezaba con A, donde no publicaban a nadie inédito, donde un señor delante tuyo tiró el manuscrito del Anatomista. ¿Y cómo siguió la lista? Bueno, la lista siguió también por orden alfabético, pero estuvo en todas las editoriales, digamos, recibió una respuesta más o menos parecida.
era imposible que alguien leyera los manuscritos. Entonces decidí presentarme un concurso. A todos los concursos. Presenté los cuentos a una cantidad enorme de concursos de cuentos, que en ese momento había varios, y el Anatomista lo presenté a los dos premios más importantes, que eran el Premio Planeta y el Premio de la Fundación Fortabat. Para mi completa sorpresa, se empiezan a conocer los fallos de los concursos. Había ganado uno de los concursos de cuentos, el primer premio, me puso muy, muy contento. Eso era una institución muy ligada al Partido Comunista, por cierto, que era una cooperativa, una asociación de fondos cooperativos. Había ganado el primer premio con un cuento, había presentado a otro que estaba vinculado a la iglesia, que eran dos cuentos pornográficos, te diría yo. Uno de ellos por lo menos era pornográfico, yo lo presenté obviamente sin ninguna esperanza, y ahí presenté dos cuentos con distintos seudónimos, y había ganado el primer premio con un seudónimo y el segundo con otro. Así que el día que anunciaron los premios me dio mucho pudor porque anunciaron el primer premio, fulano de tal, y después el segundo premio, fulano de tal, y detrás del seudónimo estaba mi nombre y me dio mucho, mucho pudor. Y un día me llaman de la editorial Planeta diciéndome que mi novela, El Anatomista, estaba entre las finalistas, entre las 10 posibles novelas ganadoras. Imagínate, yo estaba feliz, ya eso para mí era fantástico. Pero al día siguiente me llega una notificación de la Fundación Fortabat donde me anuncian que había ganado el primer premio con El Anatomista. Bueno, imagínate, yo estaba feliz, pero ahí caí en la cuenta que había una cláusula en el Premio Planeta que impedía que la novela tuviera un premio anterior, digamos, y acababa de tenerlo. El Premio Planeta significaba un premio en dinero mucho mayor que el Fortabat, que no estaba nada mal. Yo en ese momento tenía un gran problema. Yo vivía en Villa Urquiza, en Olazábal y Combatientes de Malvinas, y era un PH muy, muy viejo, que tenía los cimientos hundidos y algunas puertas estaban en falsa escuadra. Me acuerdo que yo entraba y digo, pero tanto no tomé hoy. Y no, era la casa que estaba en falsa escuadra. Y siempre yo tenía como el temor de que pudiera derrumbarse eso, ¿no? Bueno. Pero el principal problema era una gotera. Mira, yo tenía una de esas primeras computadoras, 386, no me acuerdo cómo se llamaba. Voluminosa. Tremendas, con una pantalla mucho más profunda que ancha. Tenía un gato que, como claro, levantaba temperatura de la pantalla, dormía arriba de la pantalla, y tenía una gotera que caía cuando llovía arriba del gato. Entonces, cada vez que llovía yo tenía que correr la computadora, con el gato y todo, pero era una gotera que se había encariñado con nosotros porque me perseguía por toda la casa. Ahí donde yo ponía la computadora volvía a caer la Me hace acordar un capítulo de La Pantera Rosa donde se movía, había una nube. Mi vida era un capítulo de La Pantera Rosa, en todo sentido. Bueno, y lo cierto es que mi prioridad en ese momento era concretamente cambiar la membrana del techo. Entonces, puesto en esta disyuntiva entre uno u otro premio, el cálculo que yo hacía es cualquiera de los dos me permite cambiar la membrana, con lo cual estamos bien. Estamos bien, no hay problema. Entonces lo llamo al editor de Planeta. ¿En ambos casos se publicaba la novela? No, en el Fortabat no. Lo llamo al editor eso sí que era un punto en contra. Lo llamo al editor de Planeta y le digo, mira, tengo una buena y una mala noticia que en realidad es la misma. Acabo de ganar el premio Fortabat, con lo cual estoy muy contento, muy alegre, qué sé yo, pero debo retirar. Me saca de carrera para el premio. Para el premio Planeta. Pero ya la habían leído. Exactamente. Pero, malicioso, él me dice, mira, yo te confieso que en realidad ya no es que estás entre los 10 posibles ganadores, sino que estás entre los 3 posibles ganadores. Y entonces ahí, viste, otra vez me saltó el diablito
Digo, no, mira, yo no puedo entrar a la literatura rechazando un premio ya otorgado. Me dice, bueno, yo te mando un auto ahora y venís y firmás un contrato para editar El Anatomista. O sea que eso era el mejor de los mundos. El mejor de los mundos porque yo tenía el premio Fortabat, podía cambiar la membrana, claro, y además me aseguraba la publicación del libro. Ya está. Estaba tan contento que no leí el contrato, no lo leí, firmé. Dije, ¿dónde hay que firmar? Me dice, ¿no lo vas a leer? No. Y lo firmé sin leerlo. Cosa que no recomendás. Me equivoqué muchísimo, mucho en serio. Bueno, no importa, en ese momento la verdad que yo estaba muy, muy feliz. Y sucedió algo completamente inesperado. Yo había ya ganado el premio Fortabat oficialmente y al día siguiente empieza a sonar el teléfono de mi casa muy temprano. Yo miro el reloj y eran las 5 de la mañana. De la radio. No atendí porque digo, o deben estar equivocados o debe ser una tragedia de la cual no me quiero ni enterar. Y seguía sonando, entonces fui y atendí. Efectivamente me llaman de una radio y no me acuerdo quién era el periodista, pero me dice, ¿usted es Sandajasi? Sí, escúchame, ¿qué escribió? Digo, perdón, ¿en qué sentido? Me dice, ¿no leyó los diarios de hoy? Yo ni siquiera sabía a qué se refería cuando decía hoy. Entonces me dice, vístase y vaya a comprar los diarios. Imagínate, te llaman de una radio diciéndote que te vistas y te vayas a comprar los diarios, no lo dudé. Y efectivamente pude ver en los principales diarios de Buenos Aires, en la página 2, una solicitada página completa, donde decía, palabras textuales, que la mentora de la Fundación Fortabat, es decir, Amalita, se negaba a, ¿cómo decirlo?, se negaba a avalar la decisión de su jurado en relación con la novela El Anatomista, porque, palabras textuales, comillas, el anatomista no contribuye a exaltar los más altos valores del espíritu humano. Cosa que siempre supe. Es más, si hubieran puesto en las bases que la novela tenía que exaltar los más altos valores del espíritu humano, jamás lo hubiera presentado. Pero vos sabés que yo padecí muchísimo todo ese momento, fue un escándalo, por supuesto. ¿Qué año era esto? Eso fue en el 96, 1996. Porque yo era un autor inédito, de verdad que a mí no me tocaba demasiado esta cuestión, pero sí ese acto de prepotencia para con el jurado. Vos pensás que ahí estaba Gudiño Kiefer, estaba María Angélica Bosco, Raúl Castañino, en fin, era un jurado realmente, a ver, no era un jurado de jóvenes punks, tenían un promedio de edad de 70 y tantos años y un prestigio. Jugaron a la literatura, no jugaron a otra cosa. Totalmente. Pero yo padecí muchísimo esa suerte de persecución que inició contra ellos Amalita. De hecho, los desvinculó de la fundación, fue muy duro para ellos. ¿Y la membrana? Bueno, la membrana. Claro, se desata el escándalo, qué sé yo. El editor quería publicar el libro antes. Le digo, no, mira, vamos a respetar los tiempos, porque yo no quería que la novela saliera a caballo de ese escándalo que para mí no beneficiaba esa novela, así que esperamos los 3 meses que estaban previstos. Salió en marzo del 97 la novela, y claro, se vendía una edición por semana, y yo estaba muy asombrado. La membrana, claro, pero a mí me seguía lloviendo el techo. Entonces, en una de las charlas le cuento a mi editor, que después terminó siendo mi agente literario, Willy Javelson. Le digo, Willy, todo bien, yo te felicito, se está vendiendo muy bien el libro, pero yo tengo que cambiar la membrana del techo. Yo no había cobrado un centavo a todo esto. Me dice, pero me hubieras dicho, yo no sabía eso. Entonces me dice, bueno, ven y te mando un auto. Y me mandó un auto, y entonces me firmó un cheque y me lo dio y me dice, tomá, comprate un departamento. Yo me miraba el cheque y no entendía. Y efectivamente, me compré el departamento que yo quería, que yo solía trabajar en la academia, Callao y Corrientes, entonces me compré un departamento que estaba arriba de la academia, justamente en la esquina de Callao y Corrientes, que tenía ahí la... Y es mejor, cuando uno elige esa zona de la ciudad, es mejor no tener que trasladarse. Claro, totalmente. Si es Callao y Corrientes, hay que vivir arriba de la academia. Duré poco. Claro, es que es un poquito ruidoso también. Sí,
muy ruidoso. Yo era muy noctámbulo en ese momento, noctámbulo, soltero, y descubrí que me tenía que mudar con un hecho muy puntual. Era, qué sé yo, un viernes me había acostado a la madrugada, y en un momento empiezo a escuchar una matraca y un pito, ti, 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 y un bombito, ti, 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 y me asomo y había un conejo, concretamente, como de peluche humano, promocionando una horita de teatro, ti, 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 ti. Entonces yo recuerdo que abrí la ventana y le dije, conejo, a vos, conejo, sí, cortala con la matraquita, qué sé yo, y el conejo me decía, ¿qué te pasa? Bueno, y cuando me vi discutiendo con un conejo, además la cosa pasó a mayores, porque el conejo se tocó los genitales y me hizo un gesto muy obsceno, dije, yo no puedo estar discutiendo en calzoncillo con un conejo. Aparte, esa fue la venganza del conejo por tanto erotismo tuyo. Totalmente. Las cosas vuelven en la vida. Totalmente. Hablando de la calle Corrientes, eras un adolescente cuando caminabas por la calle Corrientes y en una intersección, estoy hablando como en los noticieros, o como hablaría un móvil policial, en la intersección creo que con Talcahuano, corregime si me equivoco, tuviste un encuentro muy importante. No quisiera ser yo la que lo relate, porque hablaste mucho de tu abuelo, una figura paterna indudablemente muy importante. No vamos a volver ahí para no hacerte llorar de nuevo, porque no es la idea. Llorar todo lo que quieras, pero no porque yo te lo provoque. Okay. ¿Y papá? Eras un adolescente cuando caminabas por la calle Corrientes y en una intersección, estoy hablando como en los noticieros, o como hablaría un móvil policial, en la intersección creo que con Talcahuano, corregime si me equivoco, tuviste un encuentro muy importante. No quisiera ser yo la que lo relate, porque hablaste mucho de tu abuelo, una figura paterna indudablemente muy importante. No vamos a volver ahí para no hacerte llorar de nuevo, porque no es la idea. Llorar todo lo que quieras, pero no porque yo te lo provoque. Okay. ¿Y papá? Bueno, efectivamente yo a mi viejo no lo conocía. Mis padres se habían separado cuando yo era muy chiquitito, un bebé, y a mi viejo yo no lo conocí. Pero sí lleva su apellido. Sí, tengo su apellido. El apellido es Andajasi Kasnia, es un apellido compuesto, húngaro. Mi viejo es húngaro, él era húngaro, nació en Budapest. Y mira, cuando mi abuelo quemó toda su biblioteca y quedó vacía, yo te contaba que nos quedábamos contemplándola, y en una de esas tardes que yo estaba sentado junto a él mirando la biblioteca vacía, descubrí que habían quedado abajo unos pocos volúmenes de arte, algunos libros de poesía inofensivos. Entonces, de repente me llamó la atención uno de lomo anaranjado, muy chiquitito, muy finito, que nunca había visto. Qué loco que hayamos dicho los dos al mismo tiempo inofensivos, ¿no? ¿Viste? Impresionante. Horrible. Impresionante. Bueno, uno con lomo naranja. Uno con lomo naranja, y me levanté y lo tomé. Y mi abuelo, cuando vio esa escena, se levantó como diciendo, los dejo solos. Y cuando lo miro, descubro que era un libro cuyo autor era un tal Andajasi Kasnia, Bela Andajasi Kasnia, que tenía el mismo apellido que yo. Y entonces ahí descubro que tenía un padre poeta, un libro de poesía precioso, se llamaba Edades y Temporadas. Y cuando lo abro, por primera vez veo la cara del autor, veo la cara de mi padre, un libro de los años 60. Mi padre era muy joven en esa época. Y en esa foto pude reconocer varios de mis rasgos. Fue muy impresionante encontrarme con mi padre en esos restos de esa biblioteca. Pasan los años, yo tenía 13 años en ese momento, y cuando tenía 18, yo venía caminando por Corrientes, y en la esquina de Corrientes y Montevideo, donde está el Bar La Paz, veo un tipo parado en la esquina, con una barba, con una pipa. Y digo, yo a este tipo lo conozco de algún lado. No te podría decir que lo asocié con la foto porque ya no se parecía. Pero me acerqué y le digo, perdón, ¿usted es Bela? Sí, me dice. Le digo, mucho gusto, yo soy Federico.
Y el tipo me pregunta, ¿qué Federico? Bueno, es muy difícil contestarle a alguien quién es uno, y mucho más cuando esa persona es tu propio padre. Entonces le dije, su hijo, no me salía ni siquiera a tutearlo. Bueno, el tipo me abrazó, muy emocionado, fue un momento realmente muy emotivo, que duró poco. Al rato me separa y saca una tarjeta del bolsillo y me dice, te espero en mi consultorio el martes. Entonces ahí me enteró que era psicoanalista. No. Y era muy raro tener una entrevista con mi padre en su consultorio, ¿no? Yo sabía que alguno de los dos necesitaba un psicólogo y no sabía si era precisamente yo. Bueno, a partir de ese momento inicié una relación con mi viejo. No te diría que fue una relación paterno-filial, porque de verdad que nunca le pude decir ni papá, ni viejo, ni nada, porque no me surgía. Pero sí fuimos muy amigos. Y era una amistad que estaba cimentada en la literatura. Cuando lo reencuentro descubro su biblioteca, una biblioteca fantástica, realmente mucha literatura francesa, mucha literatura húngara, mucha filosofía. Era un tipo realmente muy interesante. Y fuimos muy amigos, de verdad que fuimos muy amigos. Vos me preguntabas por el rencor y el resentimiento. Si hay algo, digamos, que a mí me confirma ese lugar donde realmente no me cabe el rencor ni el resentimiento, es ese. Jamás le guardé rencor a mi viejo, nunca. No recuerdo siquiera si le pregunté qué había pasado, por qué no me vio durante todos esos años. ¿Cuántos años tienen tus hijos ahora? Mis hijos ahora mi nena tiene 15 y Blas tiene 11. Pero no te imaginas desapareciendo de la vida de ellos. No, al contrario, me sucede que si mi hija se va 2 días a una quinta con una amiga, yo estoy desesperado, necesito saber que esté bien, necesito tener noticias. No sé cómo se hace para ignorar qué es de la vida de tu hija durante 18 años. ¿Y alguna compuerta hay que cerrar? ¿Cuántos años tienen tus hijos ahora? Mis hijos ahora mi nena tiene 15 y Blas tiene 11. Pero no te imaginas desapareciendo de la vida de ellos. No, al contrario, me sucede que si mi hija se va 2 días a una quinta con una amiga, yo estoy desesperado, necesito saber que esté bien, necesito tener noticias. No sé cómo se hace para ignorar qué es de la vida de tu hija durante 18 años. ¿Y alguna compuerta hay que cerrar? No lo sé, es un enigma, de verdad que es un enigma para mí, es un gran enigma. Blas es además de un enigma, una especie de milagro, ¿no? Blas es un fenómeno, mirá. Todavía no habíamos decidido el nombre de nuestro hijo con mi mujer. Tu mujer ilustradora fantástica. Sí, es una gran ilustradora, una gran artista plástica, es genial. ¿Cómo se llama? Aida. Aida es una persona realmente excepcional. Y bueno, estaba embarazada, estábamos esperando un varón. Todavía no habíamos pensado demasiado siquiera en el nombre. Yo había viajado a la feria de República Dominicana y estaba todo bien. Había hablado la noche anterior a mi regreso, habían ido al cine con la nena, estaba todo perfecto. Bueno, me tomo el avión para llegar, en una escala en Panamá intento comunicarme, no pude, por suerte. Y cuando llego a Buenos Aires, de madrugada, veo las luces prendidas en la casa, me llamó la atención, y cuando entro veo que estaba mi
mi vieja ahí, y me dice, no te preocupes, no te asustes, nació Blas. Mucho tiempo antes. 25 semanas. 25 semanas es muy poco tiempo. Yo de verdad pensé que no me estaban diciendo la verdad. Así como llegué, dejé la valija y me fui volando al hospital italiano y me encontré con una situación dramática. Estaba mi mujer en terapia intensiva por una septicemia, por una infección generalizada, muy complicado. Y el nene que estaba en la terapia intensiva de neonatología. Yo realmente estaba en shock. Yo hubiera querido partirme por la mitad, ir a ver a mi mujer, ir a ver a mi hijo. Subí corriendo a neonatología y ahí estaba Blas, que me cabía en la palma de la mano. Es un milagro, yo de verdad no pensé que estaba vivo. 25 semanas es muy chiquitito, muy chiquitito. Por suerte, al día siguiente mi mujer se recuperó. Blas pasó por todas, es decir, fueron 6 meses de internación en el hospital. Lo operaron varias veces de los intestinos, pero hay algo, mira, en la literatura que tiene que ver con la magia. Yo te decía que el apellido de mi abuelo es Merlín y que durante mucho tiempo me tuvo engañado con esto de tener algún parentesco con el mago. Yo pensé que era mentira, pero con los años descubrí que era verdad, que en los escritores hay algo, además que la literatura realmente ejerce una magia que es interesante tratar de pensar cómo funciona. Realmente es interesante. Yo estaba escribiendo una novela que fue El Conquistador, cuyo protagonista es un chiquito azteca que iba a ser sacrificado a los dioses, y un anciano del Consejo de Sabios se apiada de ese chiquito. Entonces, para salvarlo, le dice al monarca que ese chico estaba muy enfermo, que tenía una enfermedad intestinal y que no era digno de los dioses. El tipo le da la razón, entonces se lo da. Y ese anciano lo cría a este chico que va a ser el héroe de la novela. Yo había inventado, sin ser médico, una enfermedad intestinal, de la cual él lo cura, y toda una serie de capítulos que es cómo lo cura a este chico. Y Blas nace y lo primero que se le detecta es esta misma enfermedad, la misma enfermedad en los intestinos. Entonces él lo operaron varias veces de los intestinos. Que eran, vos pensás, él pesaba 400 gramos en un momento. Operar a una persona de 400 gramos es... Nada, de verdad que nunca sufrimos tanto como en ese momento. Vaya para nosotros el homenaje a cada médico de neonatología, ¿no? Al doctor Fustiniana, la verdad que... Y a todos. No tengo palabras. Él lamentablemente falleció hace poco. Pero ahí está Blas haciendo de todo. Blas yo con Blas aprendí muchísimo. Mira, yo creo que los hijos llegan al mundo para enseñarnos, digo, y si no aprendemos de eso, no aprendemos de nada. Carlos Federico, quiero que completes esta oración. Carlos Federico Andajasi, cada noche escribe. Cada noche escribe. Todas las noches escribo. La noche se hizo para escribir. La noche se hizo para escribir. El día se hizo para nosotros, los cazadores, teníamos que salir a cazar búfalos, las mujeres se quedaban ahí, cuidando a los chicos. Y a la noche era el momento de escribir y entonces a la noche los cazadores se llenaban las manos con pigmentos y ponían las manos en la caverna y dejaban el testimonio del día. Entonces la noche es el testimonio del día. Por eso yo escribo de noche, porque puedo dejar testimonio del día.